¿Y si la persona que más amas te humilla justo antes de una fecha familiar importante? ¿Y si ese momento que debía ser de unión se convierte en el escenario de tu mayor vergüenza? A veces, las traiciones más dolorosas no vienen de enemigos ni de extraños, sino de aquellos que en teoría deberían sostener tu mano cuando todo tambalea. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada ni un guión de película. Es una vivencia real, cargada de emociones, decisiones difíciles y una transformación que nadie vio venir. Y quizás, en medio de todo esto, descubras un espejo que refleje parte de tu propia historia. Todo comenzó unos días antes del aniversario de mi suegro. Yo había estado esperando esa fecha con entusiasmo, no solo por respeto a él, sino porque creía que sería una oportunidad para compartir en familia, para reconectar. Pero bastó una sola frase para que todo ese ideal se viniera abajo. Mi esposa, con un tono que no había escuchado antes, me miró a los ojos y me dijo: «Me vas a deshonrar, quédate en casa». No hubo espacio para preguntas, no quiso explicaciones, solo el peso frío de la exclusión. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Sentir que, de repente, alguien borra tu presencia como si no importaras? Esa noche fue larga, y el silencio, más cruel que cualquier grito. Mi mente no paraba de girar, intentando encontrar el porqué de su reacción, pero ninguna lógica podía justificar ese rechazo tan repentino. A medida que los minutos pasaban, algo dentro de mí se quebraba, como si la confianza que había construido durante años se estuviera desmoronando ladrillo por ladrillo. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque detrás de esa orden de quédate en casa se escondía una verdad mucho más dolorosa. No era sobre mí. No era sobre un error que hubiera cometido, era sobre una elección que ya había sido tomada, mucho antes de esa frase. Porque mientras yo pensaba que solo estaba siendo apartado de una celebración, en realidad estaba siendo reemplazado por otra persona. Esa herida, esa traición silenciosa, se convirtió en el detonante de algo mucho más grande. Porque hay momentos en la vida que, aunque te destrozan, también te despiertan. Y lo que viene después de ese quiebre puede cambiarlo todo. Quédate conmigo hasta el final, porque en esta historia no solo hay dolor, también hay redención. Y cuando creas que todo está perdido, tal vez descubras que es justamente en ese punto donde empieza tu verdadera transformación. Ahora quiero llevarte conmigo a ese instante en que todo cambió. Cuando la verdad empezó a correr por las mesas del restaurante como un susurro que nadie pudo detener. Cuando la verdad empezó a correr por las mesas del restaurante como un susurro que nadie pudo detener. Como una revelación inevitable que removió las máscaras que durante tanto tiempo habían sido cuidadosamente colocadas. Y es que hay instantes que parecen simples, pero en realidad cargan el peso de un antes y un después. Cuando esa verdad salió a la luz, no solo cambió la atmósfera del lugar, también cambió algo en mí. A veces no es el grito el que más duele, sino el silencio que viene después, cuando todo encaja y entendés que lo que viviste no fue un error, sino una decisión ajena a ti, pero con consecuencias profundas en tu alma. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. Tal vez tú también hayas vivido una situación así, o quizás estés pasando por algo similar ahora mismo. Y si lo compartes, no solo estarás liberando una parte de lo que cargas por dentro, sino que también podría ser ese reflejo que otra persona necesita para sentirse menos sola en medio de su historia. Dale me gusta al video si este tipo de relatos te llegan al corazón y sientes que vale la pena seguir dando voz a estas vivencias que, aunque duelen, también enseñan, despiertan y transforman. Tu gesto, aunque parezca pequeño, ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú y como yo,
Necesitan escuchar palabras que nacen desde lo vivido. Y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. No solo para no perderte lo que viene a continuación, sino porque cada suscripción, cada apoyo, fortalece este espacio donde las emociones tienen un lugar real, donde lo humano se honra y donde seguimos construyendo juntos una comunidad basada en la empatía, el aprendizaje y la superación. Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, porque hay historias que no deben quedarse en silencio. Y ahora que ya estás aquí, quiero que vengas conmigo un poco más allá, porque lo que sucedió después de esa noche no fue solo una consecuencia, fue el inicio de una transformación que nadie esperaba. Yo soy un hombre sencillo, nunca me creí perfecto, pero siempre traté de ser alguien confiable, alguien que cumple su palabra y que valora los vínculos por encima del orgullo. Siempre fui de esos que prefieren el diálogo al grito, la comprensión al juicio, la lealtad al impulso, y cuando me casé, fue con la idea firme de construir algo duradero, algo que resistiera el paso del tiempo, incluso en medio de las tormentas, porque para mí el compromiso no era una palabra más, era una elección consciente que se renovaba todos los días. Quizás por eso me dolió tanto lo que pasó, porque justo cuando yo estaba preparando algo bonito para acompañar a mi suegro en una fecha especial, me vi apartado, sin explicación, como si mi presencia ya no importara. Ese día en particular yo había salido a buscar un regalo, no algo costoso, sino algo significativo. Me tomé la molestia de elegirlo con cuidado, de envolverlo personalmente, pensando en lo que ese gesto podía representar. No lo hacía por obligación, lo hacía porque genuinamente sentía cariño por él. El padre de mi esposa siempre fue amable conmigo, incluso en momentos en que su propia hija parecía distante. Tenía la ilusión de que ese aniversario nos daría una oportunidad para compartir sin tensiones, para recuperar algo que últimamente se sentía perdido. Pero las ilusiones, cuando no son compartidas, se rompen en silencio, y yo no me di cuenta de que ya había una distancia instalada, una grieta que no había querido ver. Cuando regresé a casa con el regalo en la mano, la atmósfera era distinta. No había música, no había preparación, no había entusiasmo. Mi esposa estaba seria, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono con ansiedad. Le pregunté si necesitaba ayuda, si podía hacer algo, y en lugar de una respuesta amable, me lanzó esa frase como una daga. «Me vas a deshonrar, quédate en casa». No supe qué responder. Me quedé congelado, con el envoltorio en la mano y el corazón apretado en el pecho. En ese momento, algo se quebró dentro de mí, no por el grito, sino por lo que escondía detrás. El desprecio, la frialdad, la desconexión. Me sentí invisible, como si todo lo que había entregado durante años no valiera nada. Esa noche me senté solo en la sala, con el regalo aún sin entregar. Escuché el sonido de sus tacones alejándose, la puerta cerrándose con fuerza y el silencio apoderándose de todo. Fue ahí, en esa quietud tan pesada, donde empecé a preguntarme muchas cosas. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento pasé de ser su compañero a ser un estorbo? Las respuestas no llegaban, pero el dolor sí. Era un dolor que no tenía nombre, porque no era solo tristeza, era humillación, era impotencia, era la sensación de estar siendo desplazado sin previo aviso. Y sin embargo, incluso en medio de esa sombra, algo dentro de mí no se rompió del todo. Tal vez fue la dignidad, tal vez fue esa voz interna que, en lugar de llenarse de rabia, empezó a buscar sentido. Porque hay momentos en los que no te queda otra opción que mirar hacia adentro y preguntarte quién eres más allá de cómo te tratan los demás. Y esa noche, en lugar de dejar que el resentimiento me tragara, decidí respirar. Me levanté, guardé el regalo en una caja, apagué las luces y me fui a dormir sabiendo que al día siguiente
el mundo seguiría girando. Pero yo ya no sería el mismo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que viví después de esa noche reveló no solo verdades ocultas que nadie se atrevía a decir en voz alta, sino también decisiones que transformaron mi forma de entender el amor, el respeto y el valor propio. Hay cosas que no se ven a simple vista, pero que se sienten con fuerza, cuando uno está dispuesto a mirar detrás del telón de lo aparente. No fue de un día para otro, aunque así lo parezca cuando uno recuerda los detalles más dolorosos. Lo cierto es que, en los días previos al aniversario de mi suegro, algo en el ambiente ya había cambiado, como si la casa respirara otra frecuencia, una más densa, más incómoda, casi imperceptible para quien no presta atención, pero imposible de ignorar cuando se vive en carne propia. Mi esposa ya no sonreía igual, ya no me miraba a los ojos por tanto tiempo. Ya no hacía esas preguntas simples de todos los días, como si el interés se hubiese apagado de golpe. Y aunque traté de justificarlo con el estrés del evento o con algún malentendido, algo dentro de mí empezaba a susurrar que esa distancia no era momentánea. Era una decisión que ya se estaba ejecutando en silencio. Es increíble cómo a veces la rutina puede esconder cosas tan grandes. Desayunábamos en la misma mesa, pero sin conversación. Ella salía temprano sin despedirse y al volver se encerraba en el cuarto con el celular entre las manos, como si el resto del mundo ya no le importara. Yo intenté acercarme, preguntarle si todo estaba bien, ofrecer ayuda con los preparativos, pero sus respuestas eran cada vez más cortantes. Estoy ocupadas, no es contigo, déjame en paz un rato. Y aunque esas frases pueden parecer comunes en cualquier relación, en su tono había algo distinto, una frialdad que helaba el ambiente, una tensión que convertía el hogar en un espacio ajeno, casi hostil. Comencé a sentirme un invitado en mi propia vida, me movía con cuidado, hablaba con cautela, como si cualquier gesto mío pudiera detonar una explosión que ya venía gestándose desde antes. Y mientras más trataba de mantener la calma, más evidente se volvía la distancia emocional. Ya no éramos dos caminando juntos, éramos dos desconocidos, compartiendo un mismo techo sin saber cómo volver al centro. Y lo más extraño de todo era que ella no parecía interesada en arreglar nada. Era como si ya hubiera cerrado una puerta por dentro, dejando fuera todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Hubo una noche en particular que me marcó profundamente. Habíamos cenado en silencio, cada uno con su plato, sin mirarnos. Cuando terminé, me acerqué a ella con una pequeña propuesta: salir los dos a dar un paseo, como solíamos hacer cuando algo no iba bien. Su respuesta fue un simple «no tengo ganas», sin siquiera levantar la vista. Y ahí entendí que no era solo cansancio, ni distracción, ni estrés. Era rechazo. Un rechazo disfrazado de indiferencia, pero cargado de una decisión ya tomada. En ese instante me di cuenta de que algo se había quebrado, aunque todavía no supiera el tamaño real de la herida. Y entonces empecé a cuestionarlo todo. ¿Fui yo el que falló? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿O es que simplemente había alguien más? Las dudas eran como una corriente subterránea corriendo por debajo de mis pensamientos durante todo el día. No había pruebas, pero sí señales. Y cuando uno ama, tiende a negarlas, a disfrazarlas de inseguridad, a tragarse la intuición. Pero hay una verdad oculta en cada gesto, en cada silencio, en cada palabra evitada, y cuando uno está en sintonía con su propia dignidad, esas verdades empiezan a doler demasiado como para seguir ignorándolas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque no se trata solo de una crisis de pareja ni de una decepción amorosa. Se trata de la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos cuando nos sentimos desplazados, de cómo reaccionamos frente a la pérdida de valor dentro de un vínculo que alguna vez nos sostuvo.
Es ahí donde empieza el verdadero viaje, ese que ocurre detrás de las apariencias, en los bastidores de la vida cotidiana, donde las decisiones más impactantes no se anuncian, pero transforman para siempre. Y entonces llegó ese momento en el que la verdad ya no se insinuó, sino que se estampó en mi rostro como una bofetada inesperada. Fue en medio de un silencio tenso, una tarde cualquiera que ya cargaba demasiados silencios acumulados, cuando ella, sin previo aviso, estalló. Me miró como si no me reconociera, como si yo fuera un extraño con el que compartía paredes pero no historia, y me lanzó una frase que aún resuena en mi mente con la misma violencia de aquel instante. «No vas a deshonrar a mi familia, quédate en casa». No hubo diálogo previo, ni una discusión que justificara semejante explosión. Fue como si algo se hubiera cocinado a mis espaldas por demasiado tiempo, y de repente se volcara sin filtros, sin compasión. En ese instante, mi mundo interior se congeló. No entendía de dónde venía esa acusación, ni por qué precisamente yo, que había hecho todo por sostener ese vínculo, era señalado como una amenaza. Me quedé de pie, sin saber si responder, si preguntar, si defenderme, o simplemente guardar silencio para no empeorar la escena. Ella se giró, se encerró en el cuarto y no volvió a salir hasta la noche. Y yo me quedé ahí, en medio del pasillo, con la sensación de estar en una película donde alguien había cambiado el guión sin avisarme. Porque una cosa es discutir, y otra muy distinta es ser tratado como si tu sola presencia fuera un problema. Durante horas me senté a pensar qué podría haber hecho mal. Releí en mi mente cada conversación, cada gesto, cada detalle reciente, buscando algún error, alguna palabra fuera de lugar que pudiera justificar su reacción, pero no encontraba nada. Y eso era lo más desconcertante, porque cuando uno ama, a veces hasta inventa culpas para no ver lo evidente. Pero ese día, por más que lo intentara, no hallaba ninguna razón lógica que explicara tanta dureza. Y ahí entendí que no era yo el problema, que aquello no se trataba de una discusión puntual, sino de algo mucho más profundo, más oscuro, más deliberado. Hubiera sido más fácil si simplemente me hubiera dicho que no quería que fuera. Pero no. Usó palabras que dolían. Usó una frase cargada de juicio, como si mi presencia en esa cena fuera una amenaza directa a la imagen que ella quería mantener frente a su familia, como si yo, de pronto, hubiese perdido todo el valor que alguna vez tuvo estar a su lado. Y eso fue lo que más dolió. Porque ya no era solo el rechazo a acompañarla, era la forma en que me desplazaba, como si ya hubiera alguien más ocupando el lugar que durante años fue mío. Y lo curioso es que ese tipo de frases no solo hieren por lo que dicen, sino por lo que insinúan. Deshonrar a su familia. ¿De qué forma? ¿Con qué acto? No había hecho nada para merecer ese desprecio, ni una palabra fuera de lugar, ni una falta de respeto, ni un descuido. Pero a veces, cuando alguien necesita justificar lo injustificable, inventa culpas para cubrir sus propias decisiones, y yo lo sentí así, como si me estuviera culpando por una culpa que no era mía, sino de algo que ella misma no quería enfrentar. Después de ese momento, algo se rompió en mí, porque uno puede soportar el cansancio, la rutina, incluso los altibajos de la convivencia, pero la injusticia es otra cosa. La injusticia se clava en el pecho como un puñal invisible y empieza a minar la autoestima, el sentido de pertenencia, la conexión. Me sentí echado sin haber sido escuchado, juzgado sin defensa, condenado sin pruebas, y aún así respiré hondo. Cerré los ojos y decidí no reaccionar con la misma violencia. No porque no tuviera ganas de gritar también, sino porque entendí que responder desde el mismo lugar solo alimentaría una herida que ya empezaba a sangrar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay momentos donde el dolor se vuelve una oportunidad.
donde, detrás de la humillación, comienza a revelarse una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Porque a veces, cuando el suelo desaparece bajo tus pies, es cuando empiezas a caminar de verdad, desde otro lugar, con otra conciencia, con otra luz. Escribe en los comentarios: ahora entiendo de qué se trata si alguna vez sentiste que te desplazaron sin razón, como si tu presencia ya no encajara en la historia que compartías. Me quedé solo en el pasillo, como si ese rincón de la casa se hubiera transformado en un escenario de algo que no podía comprender del todo. No era solo la frase lo que me dolía, era lo que venía cargando detrás, como si el rechazo hubiera sido solo la punta de un iceberg emocional mucho más profundo. Me sentí rechazado de una manera que cuesta describir, como si en un solo segundo todo lo que había dado, cuidado y protegido dentro de ese matrimonio, fuera arrojado a un rincón sin el menor valor. No supe dónde poner las manos, ni cómo sostener mi respiración. No supe si quedarme ahí de pie, esperando una explicación, o si esconderme en algún lugar donde el silencio no pesara tanto. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si la casa ya no me perteneciera. Pasaron horas sin que pudiera moverme de ese estado. No lloré, pero sentí que algo se deshacía por dentro, algo muy íntimo, muy personal, que no se ve, pero que marca. Era la sensación de estar completamente solo, incluso estando acompañado. Humillado, no por lo que me dijo en voz alta, sino por la intención que se escondía detrás de esas palabras. Excluirme, quitarme, sustituirme. Esa certeza no llegó de golpe. Fue instalándose poco a poco, en cada silencio que siguió a esa frase, en cada mirada evitada, en cada paso firme que ella daba por la casa, como si ya no necesitara justificar nada. Y lo más duro era que yo no tenía pruebas de nada, solo intuiciones, pero a veces las intuiciones duelen más que los hechos. En medio de ese torbellino, lo que más me golpeaba era la confusión, porque uno puede prepararse para muchas cosas en la vida, pero nunca está listo para ser descartado sin una razón clara. Me preguntaba si me había vuelto invisible para ella, si en algún momento había dejado de ser ese compañero con el que compartía todo, para convertirme simplemente en un obstáculo. La herida no era solo por no ir al aniversario, sino por lo que eso simbolizaba: ser excluido del círculo más íntimo, justo cuando yo creía que aún formaba parte de él. Me sentí como una sombra en su vida. Alguien que solo estaba ahí por costumbre, pero que ya no era necesario para nada. En el fondo, esa humillación no era nueva. Había venido gestándose con gestos pequeños, con distancias que se volvieron hábitos, con frialdades que ya no se explicaban. Pero cuando todo se vuelve evidente, cuando finalmente el dolor tiene forma y nombre, es imposible seguir negándolo. Y ahí fue cuando entendí que no se trataba de un mal momento, ni de una pelea más. Era algo más profundo, más estructural, como si ella ya hubiera tomado una decisión sin incluirme, y solo esperaba el momento oportuno para dejarme al margen sin tener que decirlo con todas las letras. El orgullo no fue lo que dolió. Lo que dolió fue la falta de afecto, la indiferencia, la facilidad con la que alguien que fue tu todo puede mirar hacia otro lado como si nunca hubiera sido importante. Y mientras yo seguía atrapado en ese torbellino emocional, tratando de juntar los pedazos de lo que creía que era nuestra historia, ella ya caminaba hacia otro rumbo, con otro propósito, con otra compañía. Y eso era lo que más costaba aceptar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esa herida no solo marcó un quiebre en mi relación, también abrió un camino hacia una transformación que no elegí, pero que la vida me puso de frente. Y a veces, lo que comienza con un rechazo termina revelando una verdad que llevaba años escondida, esperando el momento justo para salir a la luz. Pon ahí en los comentarios: yo también sentí
que ya no era parte. Si alguna vez viviste algo parecido, aunque nadie a tu alrededor lo haya notado, y entonces, en medio de ese silencio que pesaba más que cualquier discusión, empezó a instalarse una sospecha que al principio intenté ignorar. No porque no fuera evidente, sino porque a veces uno se aferra más a lo que quiere creer que a lo que realmente está frente a sus ojos. Pero había algo que no encajaba, algo en su actitud, en sus movimientos, en la forma en que evitaba el contacto, en cómo se aferraba al teléfono con más atención de la que me había dado en semanas. Era como si una parte de ella ya no viviera en esa casa, como si su mente, su energía y sus pensamientos estuvieran ocupados por alguien o algo que no tenía nada que ver conmigo. Y esa sensación no vino sola. Vino con una mezcla de ansiedad, de tristeza y de confusión que me empezó a acompañar en cada momento del día. La duda es como una grieta invisible que se abre en el alma y por donde se cuela todo. Empiezas cuestionándote cosas pequeñas. ¿Por qué se viste diferente últimamente? ¿Por qué sonríe al leer mensajes, pero se muestra tan apagada conmigo? Porque si todo sigue igual en lo externo, algo en el aire ya no se siente igual. Pero esas pequeñas preguntas no tardan en volverse más grandes, más insistentes, hasta que se convierten en un murmullo constante que no te deja dormir tranquilo. Yo quería pensar que era una mala racha, que el estrés del evento la tenía agotada, que pronto volvería a ser ella misma. Pero en el fondo sabía que no era eso. Había una energía diferente, como si en cada gesto suyo se escondiera un secreto. Y aunque no tenía pruebas, el corazón siempre siente cuando está siendo desplazado. Lo que más dolía no era el rechazo en sí, sino el hecho de que viniera acompañado de tanto silencio. Ella no decía nada, no explicaba, no se justificaba, simplemente se alejaba más cada día, y yo tenía que adivinar los motivos mientras mi mente construía escenarios cada vez más difíciles de sostener. No tener respuestas se volvió más doloroso que cualquier verdad, porque cuando alguien te da una explicación, al menos tienes algo a lo que enfrentarte. Pero el silencio te obliga a pelear contra fantasmas. Y esos fantasmas no descansan. Aparecen en la madrugada, en la ducha, en el trayecto al trabajo, en los segundos donde antes había paz y ahora solo hay incertidumbre. Y así fue como empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cambios en sus horarios, en la forma en que respondía a ciertas llamadas, en cómo se ponía nerviosa si yo me acercaba mientras escribía mensajes. Pequeñas cosas, sí, pero lo suficientemente constantes como para formar un patrón. Un patrón que no decía todo, pero insinuaba demasiado. Y fue ahí cuando lo entendí. Ya no estaba siendo parte de su mundo, sino un testigo incómodo que debía ser mantenido al margen. Ella había empezado a construir algo lejos de mí, sin avisarme, sin incluirme, sin darme la oportunidad de entender. Y ese tipo de traición no necesita gritos ni escándalos para doler. A veces, la forma más cruel de perder a alguien es sentir que lo estás perdiendo mientras todavía lo tienes cerca. Seguí callando, como si el silencio fuera una forma de protección, como si al no decir nada pudiera retrasar lo inevitable. Pero en realidad, solo estaba postergando el momento de enfrentar una verdad que ya había empezado a revelarse sola, entre los huecos de una relación que parecía intacta por fuera, pero que por dentro ya no tenía raíces. Y en medio de todo eso, me fui acostumbrando a su frialdad como si fuera normal, aceptando migajas de afecto, esperando que en algún instante decidiera volver a verme. Pero ella ya no estaba, al menos no de la forma en que yo la conocía. Lo entendí una tarde, cuando al llegar a casa la vi reír con el teléfono en la mano, una risa espontánea que hacía tiempo no compartía conmigo. Y aunque no dijo nada, su expresión decía todo. No era conmigo con quien compartía esa alegría. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema,
porque hay momentos en los que no hace falta una confesión para descubrir la verdad. Basta con observar, con sentir, con estar presente en el lugar donde la otra persona ya no quiere estar. Y cuando te das cuenta de eso, no solo duele, también transforma. Pon ahí en los comentarios, sentí ese cambio en el aire, si alguna vez tuviste la certeza silenciosa de que algo se estaba rompiendo sin palabras. El día del aniversario llegó con un peso distinto en el aire. Desde temprano, ella se movía por la casa con una rapidez que no incluía mi presencia, como si su urgencia solo existiera para ella misma. La vi abrir el armario y sacar el vestido que reservaba para ocasiones especiales, ese que yo mismo le había regalado en una de nuestras mejores épocas, cuando todavía había carcajadas compartidas y planes que nos hacían sentir parte del mismo camino. Lo planchó con calma, lo dejó colgado en la puerta del baño y luego desapareció por casi una hora. El vapor salía por la rendija de la puerta mientras yo, sentado en el borde de la cama, solo escuchaba el goteo del grifo y mi propia respiración, más tensa que nunca. No hubo diálogo, no hubo intención de incluirme, ni una sola mención al evento, como si yo no existiera. Cuando salió, estaba radiante, maquillaje impecable, perfume fuerte, mirada esquiva. Y lo que más me impactó fue que, pese a su evidente esfuerzo por lucir perfecta, no se dirigió a mí en ningún momento. Ni una palabra, ni un «hasta luego», ni un gesto mínimo que insinuara que, en algún rincón de su corazón, yo seguía importando. Caminó hasta la entrada, recogió su bolso y cerró la puerta detrás de sí sin siquiera mirar hacia atrás. Ese sonido seco, el clic de la cerradura, tuvo un eco extraño, como si con él también se sellara algo más profundo, la confirmación de que ya no había lugar para mí en su mundo. El silencio que quedó en la casa fue diferente al de los días anteriores. Esta vez no era un silencio incómodo, era un silencio definitivo, el tipo de vacío que no se llena con palabras, el que solo existe cuando alguien ya no se siente parte. Me quedé ahí, de pie, sin saber si caminar, si sentarme o si simplemente rendirme a la evidencia. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como un escenario vacío, una caja cerrada donde todo había perdido color. Y fue en ese instante cuando entendí que no iba a recibir ninguna explicación, que no habría disculpas, ni argumentos, ni siquiera una mentira amable que intentara suavizar el golpe, porque cuando alguien decide sacarte de su vida, ya no necesita justificar nada, simplemente actúa. Me acerqué a la ventana, con la esperanza ingenua de verla irse, de obtener alguna pista, de encontrar en su lenguaje corporal algo que me ayudara a entender. Pero ya no estaba, ni su auto en la entrada, ni su presencia en la calle, nada. Solo el reflejo de mi rostro en el vidrio, ese que ya no se parecía al hombre que fui. Porque hay momentos en los que el tiempo no se mide en horas, sino en impactos. Y ese impacto fue suficiente para alterar mi percepción del presente. Ya no era solo tristeza, era una mezcla de abandono, de incredulidad, de dignidad herida y una pregunta retumbando en el pecho. ¿Cómo se llega hasta aquí sin que uno lo vea venir? El día siguió avanzando, pero cada minuto parecía pesar el doble. Miré el reloj más veces de las que puedo recordar, no porque esperara su regreso, sino porque necesitaba aferrarme a algo, a cualquier estructura que me hiciera sentir que la vida no se había detenido del todo. Me senté en el sofá, encendí la televisión sin volumen, abrí el álbum de fotos que teníamos guardado en el mueble, ese que solíamos mirar juntos con nostalgia y promesas. Pero esta vez lo abrí solo, y al ver nuestras imágenes, nuestras risas congeladas, nuestros viajes y abrazos, sentí como si esas personas ya no existieran, como si su decisión de irse sin mí también hubiera borrado nuestra historia. Y, sin embargo, no lloré. Tal vez porque en esos momentos uno ya no llora por tristeza, sino por comprensión.
comprender que no siempre el amor es suficiente, que hay decisiones que se toman desde la desconexión, desde el ego, desde la comodidad de no enfrentar la verdad de frente. Comprender que no puedes obligar a nadie a quedarse donde ya no quiere estar, ni a compartir un espacio emocional cuando su corazón ya habita en otra parte. Y en ese entendimiento doloroso, empecé a sentir una transformación silenciosa, como si en medio de ese abandono, algo dentro de mí comenzara a despertar, no desde la rabia ni desde el rencor, sino desde la necesidad de reconstruirme sin depender de nadie más. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a veces es en esos instantes, cuando todo se desmorona en silencio, que empezamos a ver las piezas que nunca habíamos querido mirar. Piezas que forman un nuevo mapa, uno más real, más crudo, pero también más nuestro. Pon ahí en los comentarios: vi cómo se iba y no dijo nada. Si alguna vez experimentaste el vacío de ver a alguien partir sin siquiera darte una explicación. Pasaron quizás 2 horas desde que ella salió. El tiempo se volvió una cosa extraña, como si los minutos se arrastraran sin sentido, sin destino, sin propósito. Estaba solo, rodeado de objetos que hasta poco antes tenían valor emocional y que ahora parecían desprovistos de toda vida. El regalo que yo había preparado para mi suegro seguía intacto sobre la mesa, cuidadosamente envuelto, con una nota escrita a mano que jamás llegaría a sus ojos. Apreté la caja contra el pecho por un momento, como si así pudiera rescatar lo que quedaba de mí en medio de aquel día partido en 2. Pero justo cuando intentaba volver a conectar con algo de serenidad, el sonido de una notificación interrumpió el silencio, trayendo consigo un golpe más fuerte que cualquier palabra dicha en voz alta. Era un mensaje de mi cuñada. No hablábamos mucho, pero siempre fue respetuosa conmigo, quizás porque desde el principio notó el esfuerzo que puse en esa relación. El texto no tenía muchas palabras, solo decía: no sabía que no ibas a venir, y debajo, una imagen, una simple fotografía tomada con el celular, de esas espontáneas que se comparten entre familia durante una celebración. Pero en esa imagen, lo que vi no fue alegría, ni encuentro, ni calidez. Lo que vi fue a mi esposa, en medio del salón, tomada del brazo de otro hombre. No un primo, no un amigo lejano, no un colega. Era un gesto demasiado íntimo, una cercanía que no dejaba lugar a dudas. La forma en que ella lo miraba, cómo se inclinaba levemente hacia él, la risa dibujada en su rostro, una risa que no me dedicaba hacía meses. Todo en esa imagen hablaba por sí solo. Sentí un nudo en el estómago, uno de esos que te dejan sin aliento por unos segundos. La cabeza empezó a zumbarme, como si el mundo entero se hubiera detenido a girar solo alrededor de esa escena. No hacía falta preguntar nada, no hacía falta su versión de los hechos. Esa imagen contenía una verdad más cruda que cualquier confesión. Era la prueba de que yo ya había sido reemplazado, no simbólicamente, no emocionalmente, físicamente. Mientras yo estaba en casa, intentando entender el porqué de su frialdad, ella celebraba con alguien más, exhibiendo una nueva historia como si la anterior nunca hubiera existido. No supe qué hacer en ese momento. No sentí rabia, al menos no en ese instante. Sentí un dolor más silencioso, más profundo, una especie de vergüenza mezclada con incredulidad, como si el golpe no fuera solo emocional, sino también existencial. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento pasó de ser mi esposa a ser alguien que podía borrar todo sin pestañear? Me pregunté si alguna de las personas en la fiesta sabían, si sus padres, sus hermanos, sus amigas notaban lo que pasaba. Me pregunté si me estaban compadeciendo en silencio, si alguien más se había dado cuenta de que el lugar que yo ocupaba ahora tenía un nuevo nombre, un nuevo rostro. Y ese pensamiento fue como una segunda estocada, porque no solo me habían excluido, también me habían sustituido sin el más mínimo pudor.
La imagen seguía abierta en el teléfono y no podía dejar de mirarla, no por masoquismo, sino porque en ella cabía toda una historia no contada, un resumen gráfico del final de algo que yo todavía no había terminado de aceptar. Y por más que quisiera borrarla, no pude, porque ahí estaba la verdad, sin adornos, sin explicaciones, sin matices. Me sentí como un espectador invisible de mi propia caída, alguien que observa desde afuera cómo su vida cambia sin haberlo decidido. Porque eso es lo más duro de estos momentos. No es solo lo que pasa, sino el hecho de que pasa sin ti. Se te arrebata la posibilidad de intervenir, de entender, de elegir cómo termina lo que un día comenzó con promesas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando la verdad aparece así, de golpe, sin filtro, uno tiene dos opciones: negarla o enfrentarla. Y lo que viene después de esa confrontación interna marca la diferencia entre hundirse o reconstruirse. Esa imagen me dejó inmóvil. No solo me quitó el aliento, sino que también me arrancó algo mucho más profundo: la ilusión. Fue como si en un segundo todo lo que yo había sostenido con fe, paciencia y amor se derrumbara sin hacer ruido, como una estructura carcomida que parecía fuerte por fuera, pero que ya no tenía cimientos por dentro. Me quedé ahí, con el celular en la mano y el corazón detenido, observando esa escena congelada que gritaba verdades que nadie había tenido el valor de decirme en persona. Sentí como mi rostro se calentaba, como si la vergüenza subiera desde el estómago hasta los ojos, mezclándose con un nudo que no me dejaba ni hablar ni pensar. Y lo más devastador fue la sensación de exposición, como si, de pronto, todos los demás supieran algo que yo no, como si mi lugar en esa historia ya hubiera sido borrado y reemplazado sin que nadie me avisara. La traición no era nueva, lo entendí en ese momento. Había venido en forma de ausencias, de frialdades, de silencios prolongados. Pero verla, confirmarla con mis propios ojos, fue otra cosa. Fue un impacto seco, brutal, que me partió por dentro. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza que no se parecía a nada. No era la tristeza de perder a alguien, era la tristeza de descubrir que llevabas tiempo aferrándote a algo que ya no existía. Y cuando uno se da cuenta de eso, no hay palabras que alcancen, ni explicaciones que reparen, ni disculpas que sirvan, porque ya es tarde. Porque el daño no está solo en lo que se hizo, sino en todo lo que se ocultó, mientras tú seguías entregando lo mejor de ti. No lloré en ese momento, pero no porque no lo sintiera. Fue más bien como si mi cuerpo entero hubiera entrado en un estado de shock, una especie de anestesia emocional que me protegía del colapso. Me quedé sentado, viendo la foto una y otra vez, como si mi mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Cada vez que la miraba, aparecía un nuevo detalle: la mano de ella sobre su hombro, la manera en que él la tomaba por la cintura, la confianza con la que estaban juntos delante de todos. No había culpa en sus gestos, ni duda, ni una pizca de remordimiento. Eso era lo que más me dolía, ver que ella ya no se escondía. Que ese nuevo vínculo no era un error, ni un impulso, sino una elección clara, pública, evidente. Y mientras yo seguía encerrado en casa, con el corazón desordenado, ella celebraba algo que ni siquiera tuvo el valor de explicarme. Lo peor del dolor no fue la imagen en sí, sino lo que provocó por dentro. Se rompió algo que yo había cuidado durante años, mi fe en lo que habíamos construido. Y cuando algo así se rompe, no suena, solo deja un vacío, un hueco raro en el pecho, una sensación de caída libre sin saber hasta dónde vas a llegar. Esa noche sentí que algo dentro de mí se quebraba de manera definitiva, como si ya no pudiera volver atrás, como si ese momento marcara un punto sin retorno. Porque una cosa es pelear, discutir, atravesar una crisis. Otra muy distinta es ser testigo de tu propia exclusión, de tu propio reemplazo, sin tener siquiera la posibilidad de defenderte.
Intenté dormir, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, esa imagen volvía a mi mente con más fuerza. No podía escapar de ella. Y en esa vigilia forzada empecé a hacerme preguntas que antes evitaba. ¿Por qué me quedé tanto tiempo en un lugar donde ya no me querían? ¿Por qué soporté frialdades disfrazadas de cansancio? ¿Por qué puse excusas para no ver lo evidente? No eran preguntas fáciles, pero en medio de esa tormenta, algo comenzó a cambiar. No fue un pensamiento claro, ni una epifanía reveladora. Fue más bien un susurro interno, una sensación nueva, distinta, que decía, basta. Era la voz de la dignidad, esa que se queda callada por mucho tiempo, pero que un día se levanta y no puede seguir ignorando lo que duele. Y fue ahí cuando lo entendí. Ya no se trataba de ella, se trataba de mí, de cómo había permitido que mi valor se negociara en cuotas cada vez más pequeñas, de cómo me había olvidado de mí mismo, intentando salvar algo que, en realidad, ya estaba perdido. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando el dolor te despierta con esa crudeza, no hay marcha atrás. Comienza un nuevo viaje, uno donde no se trata de entender al otro, sino de reencontrarte contigo, de reconstruirte desde ese lugar que el abandono dejó expuesto. Y eso, aunque duela, también puede ser el inicio de algo profundamente transformador. Pon ahí en los comentarios. Yo también me rompí en silencio. Si alguna vez tuviste que sostenerte solo en medio de un descubrimiento que lo cambió todo. No grité, no rompí nada, no mandé mensajes exigiendo explicaciones, ni llamé a nadie para que me diera consuelo. Me quedé en silencio, sentado frente a esa imagen, como si fuera una especie de espejo torcido que me devolvía una versión distorsionada de mi historia. Pero en ese silencio, que ya no era de confusión ni de dolor puro, sino de conciencia, algo cambió. Una especie de claridad fría empezó a abrirse paso dentro de mí. Ya no sentía ese torbellino emocional desbordándome, sino una calma extraña, como si hubiera tocado fondo, y no quedara más opción que decidir. Y decidí, no desde el ego, ni desde el deseo de venganza. Decidí desde un lugar más profundo, más firme, más sereno. Ese lugar donde uno ya no busca hacer ruido, sino sostenerse con dignidad. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada, me miré al espejo y casi no me reconocí. Vi los ojos de alguien cansado, dolido, pero no vencido. Me cambié de ropa con cuidado, no para impresionar a nadie, sino como un acto simbólico, como si al ponerme otra camisa, también estuviera vistiéndome de otra energía, una más clara, más consciente. Me perfumé, no para ella ni para los demás, para mí, para recordarme que incluso en medio del abandono, yo seguía siendo alguien digno de respeto. Respiré hondo, tomé las llaves y salí de casa sin dramatismos, sin discursos internos, sin esperar nada. No era una decisión impulsiva, era una elección que brotaba de lo más íntimo. Ir, mirar de frente lo que dolía y dejar que el impacto dijera lo que yo ya no necesitaba repetir. Mientras manejaba hacia el restaurante, el camino se sintió distinto. Las luces de la calle, el ruido de la ciudad, todo parecía seguir su curso con absoluta indiferencia ante lo que yo estaba viviendo. Y eso me hizo pensar en cuántas personas van por ahí, como yo, cargando con un corazón roto mientras el mundo gira sin pausa. Me pregunté cuántas veces habíamos coincidido con alguien a punto de derrumbarse sin notarlo. Me sentí parte de ese grupo invisible que vive quiebres en silencio, sin espectáculo, sin apoyo, solo con la certeza de que tienen que seguir. Y eso, de algún modo, me fortaleció, porque entendí que no estaba solo en el dolor, aunque nadie más lo viera. Al llegar, me estacioné unos metros más lejos. No quería entrar con furia ni con impulso, solo quería observar, estar presente, ver con mis propios ojos lo que ya sabía, pero aún necesitaba confirmar desde otro ángulo. Caminé hacia la entrada del restaurante como si cada paso tuviera un peso simbólico. No iba con
intención de escena, ni buscando confrontaciones. Iba por mí, porque a veces uno necesita estar ahí, no para cambiar el resultado, sino para cerrar el círculo desde un lugar de poder interno. Ese tipo de poder que no se impone, que no grita, que no necesita ser validado, solo se manifiesta. Y ese era el poder que empezaba a descubrir en mí. La música se oía desde la acera, voces, risas, copas chocando, todo parecía tan normal desde afuera, y eso me impactó, porque mientras yo vivía un terremoto interno, para los demás era solo una noche más. Crucé la puerta con el corazón latiendo fuerte, pero con la mente firme. Lo que fuera a ver ahí dentro ya no tenía el poder de destruirme, porque yo ya había tocado fondo y estaba empezando a emerger desde otro lugar. Me acerqué al salón principal sin buscarla con la mirada, simplemente permitiéndome absorber el ambiente, observar los rostros, las conversaciones, los gestos, y entonces, sin buscarlo, la vi. Estaba justo donde mi cuñada había dicho, sentada junto a él, relajada, cómoda, sonriendo como si todo estuviera bien. Ella me vio segundos después, y en sus ojos no hubo sorpresa, hubo algo peor, incomodidad. Ese gesto automático que uno hace cuando aparece alguien que no debería estar ahí, como si mi presencia fuera un error logístico. Pero yo no aparté la mirada, no retrocedí, no bajé la cabeza, solo la miré con calma, sin rabia, sin juicio, con esa mezcla de decepción y distancia que solo nace cuando uno ya entendió demasiado. Ella desvió la vista. Él, en cambio, fingió que no me había visto, y eso bastó. No necesitaba más, no hacía falta hablar. Todo ya estaba dicho entre líneas, entre silencios, entre actos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay decisiones que no necesitan ruido para tener impacto. Hay gestos que, aunque parezcan pequeños desde afuera, en realidad son transformaciones gigantes que ocurren en los bastidores del alma. Escribe en los comentarios, elegí el silencio, pero fui. Si alguna vez tomaste la decisión de enfrentarte a una verdad con dignidad en lugar de caos. Crucé el umbral del restaurante con paso firme, aunque por dentro cada latido fuera una pequeña explosión contenida. El lugar estaba decorado con gusto, luces cálidas colgaban sobre las mesas como si todo formara parte de una celebración cuidadosamente planeada. El aroma a comida recién servida, el murmullo constante de conversaciones cruzadas y las risas que se soltaban entre brindis creaban una atmósfera de armonía artificial, esa clase de armonía que solo existe cuando las verdades, incómodas, aún no se han manifestado. Caminé despacio, con los sentidos atentos, sintiendo cómo las miradas empezaban a girarse poco a poco, como si la energía del salón se quebrara en cuanto aparecí. No hice contacto visual inmediato con nadie, no porque tuviera miedo, sino porque prefería observar antes de ser observado del todo. Era como estar en un escenario donde cada gesto contaba, donde el impacto no venía de gritar, sino de estar presente. A medida que avanzaba, algunos rostros conocidos me miraban con sorpresa. Hubo quien bajó la vista, otros fruncieron el ceño sin saber cómo reaccionar, y unos pocos fingieron no verme, como si eso pudiera borrar mi presencia. El ambiente cambió en segundos. Esa ligereza social que reinaba se volvió tensa, contenida, como si algo hubiera entrado en el espacio que no correspondía. Pero no era yo el que estaba fuera de lugar. Esa era también mi familia política. Ese era un evento donde, en teoría, yo debía estar. Y sin embargo, mi sola presencia era tratada como una anomalía. Y eso, lejos de debilitarme, me dio más fuerza. Porque entendí en ese instante que lo que me hacía diferente en ese entorno no era el dolor que cargaba, sino la verdad que traía conmigo. Fue entonces cuando la vi. Ella estaba sentada cerca del centro del salón, en una mesa decorada con flores frescas y copas de vino tintineando entre platos a medio terminar.
Llevaba el mismo vestido que planchó con tanto cuidado esa mañana, ese que había sido un regalo mío años atrás. A su lado, el mismo hombre de la fotografía. Conversaban con naturalidad, como si estuvieran disfrutando de cualquier otro evento social, como si todo estuviera en orden. Pero bastó que sus ojos se encontraran con los míos para que ese teatro improvisado se derrumbara. Ella se congeló, literalmente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Su sonrisa se desvaneció en el acto y su postura, tan relajada hasta entonces, se tensó al punto de parecer ajena a su propio cuerpo. No dijo nada, no se levantó, no intentó sonreír, solo se quedó ahí mirándome como si no supiera qué hacer con mi presencia, y en esa mirada leí todo, el miedo, la vergüenza, la incomodidad, y también la confirmación de que jamás esperó que yo apareciera, porque quienes traicionan suelen hacerlo creyendo que sus actos no tendrán consecuencias visibles. Pero yo estaba ahí, sin necesidad de hablar, diciendo con mi sola presencia todo lo que las palabras no podrían haber expresado. A su lado, él se removió en la silla con nerviosismo, intentando mantener el control de una situación que claramente lo superaba. Evitó mi mirada en todo momento, como si tuviera la certeza de que no tenía derecho ni siquiera a sostenerla, y yo, parado frente a ellos, no hice ningún gesto dramático. No caminé hacia la mesa, no levanté la voz, no interrumpí la velada. Me quedé ahí, firme, sin huir de la escena, sin hacer concesiones, porque a veces el mayor impacto no lo genera quien grita, sino quien resiste, sin romperse. Y en ese momento resistí. Todo en mi interior quería salir corriendo, gritar, exigir respuestas, pero me quedé quieto. Respiré hondo y dejé que ellos sintieran el peso de su elección, el reflejo de sus decisiones proyectados sobre mi silencio, porque hay verdades que cuando se hacen visibles no necesitan más nada, solo ser vistas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque no siempre es necesario exponer a los demás para que sientan el espejo de sus actos. A veces, el solo hecho de mantenerse en pie, de no ceder al impulso, de mirarlos a los ojos con toda la dignidad que queda, tiene más poder que cualquier confrontación abierta. Y entonces, en medio de ese silencio tenso que se había apoderado del salón tras mi entrada, algo completamente inesperado rompió el aire como un relámpago en cielo despejado. Fue el dueño del restaurante, un hombre elegante, con voz firme y gestos sobrios, quien apareció desde la zona del bar con una copa en la mano y una sonrisa de esas que se reservan para los anuncios importantes. Caminó con paso seguro hasta el centro del lugar. Dio un suave golpe con una cucharilla en su copa para llamar la atención, y sin saber el terremoto emocional que ya estaba ocurriendo en ese ambiente, dijo con naturalidad lo que para mí y para todos marcaría un punto de giro irreversible. «Queridos amigos», comenzó, «hoy no solo celebramos una fecha importante para esta familia, sino también un nuevo capítulo para este restaurante. Me honra compartir con ustedes que a partir de esta noche contamos con un nuevo socio mayoritario, una persona que ha confiado en este proyecto y que desde ahora forma parte de nuestra historia. Él está aquí presente». Y giró la cabeza hacia mí, señalándome con una cordialidad tan genuina que congeló al salón por segunda vez en menos de 5 minutos. «Con ustedes, por favor. Un aplauso para nuestro nuevo socio, él». Hubo unos segundos de silencio absoluto. Nadie sabía si aplaudir, si reaccionar, si fingir que ya lo sabían o si admitir que estaban tan sorprendidos como yo. Y en ese instante, esa misma escena que me había reducido a un espectador mudo se transformó en algo completamente distinto. Porque sin buscarlo, sin haberlo planeado, esa verdad que yo también acababa de confirmar tomó el control de la narrativa. Ya no era el hombre traicionado que llegó sin invitación.
Ahora era el nuevo socio del lugar donde todos se reunían, incluyendo ella y su acompañante. La dinámica cambió. Las miradas se reorganizaron, algunas con respeto renovado, otras con incomodidad evidente, pero ya nada era igual. Mi esposa no reaccionó de inmediato. La vi tragar saliva con dificultad, mirar al suelo y volver a levantar la vista hacia mí como si intentara asegurarse de que había escuchado bien. Él, el hombre sentado a su lado, se puso tenso, cruzó los brazos, luego los descruzó, acomodó la servilleta sin motivo y evitó cualquier contacto visual. Y yo solo respiré profundo. Me permití una media sonrisa serena y asentí en dirección al dueño como si todo estuviera en perfecto orden. No necesitaba decir nada, no necesitaba justificar mi presencia, porque en ese momento el equilibrio de poder ya se había girado por completo, y no por venganza, sino por un extraño ajuste del destino, como si la vida, a su manera silenciosa y precisa, se encargara de revelar verdades ocultas con perfecta sincronía. No era solo un anuncio empresarial, era una revelación que ponía al descubierto mucho más que una decisión comercial. Era el símbolo de que yo no había sido derrotado, que mientras otros jugaban a esconder lo evidente, yo había seguido adelante con mis propios pasos, tomando decisiones, apostando por algo nuevo, construyendo desde el dolor. Y aunque nadie sabía cuánto me había costado ese proceso, aunque nadie allí había sido testigo de mis noches de desvelo, esa declaración pública se convirtió en una especie de espejo invertido, donde todo lo que había estado escondido en las sombras empezaba a salir a la luz. La gente empezó a murmurar, a comentar por lo bajo, a mirar con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. No faltaron los que se acercaron a felicitarme por lo bajo, intentando quedar bien, como si eso pudiera borrar sus gestos anteriores. Pero yo no estaba ahí por ellos, ni por sus opiniones, ni por sus aplausos tardíos. Estaba ahí por mí. Porque a veces la verdadera redención no viene de demostrarle nada a nadie, sino de saber con plena certeza que tomaste decisiones fieles a ti, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay momentos en que la vida se encarga de poner las piezas en su lugar con una precisión que uno no podría haber planeado mejor. Y cuando eso ocurre, no hace falta alzar la voz, solo hace falta estar presente con toda tu verdad. Escribe en los comentarios, la vida también me devolvió lo que me quitaron, si alguna vez sentiste que, sin planearlo, el destino te devolvió tu lugar con la misma fuerza con que te lo habían arrebatado. La copa aún temblaba entre los dedos del dueño del restaurante cuando todo se volvió un eco lejano. El aplauso que había intentado ser cordial se apagó antes de llegar a completarse. Las conversaciones cesaron. El tintinear de los cubiertos se detuvo. Era como si la noticia hubiera suspendido el flujo del tiempo y todos, sin querer, hubieran sido atrapados en una escena que nadie esperaba presenciar. Y allí, en medio de ese salón ahora, invadido por un silencio espeso, todos los ojos se desviaron hacia la misma dirección, hacia ella, hacia mi esposa, que no podía ocultar ya el desconcierto pintado en su rostro. La seguridad que llevaba colgada como un abrigo elegante había caído al suelo, y en su lugar quedó solo la exposición cruda de quien ha sido vista sin filtros, sin guión, sin forma de justificarse. Ella trató de recomponerse, jugó con la servilleta entre los dedos, disimuló la incomodidad arreglándose el cabello, como si un gesto cotidiano pudiera borrar lo que ya se había instalado en el ambiente, pero la tensión era demasiado evidente. El murmullo se volvió inevitable. Las personas hablaban por lo bajo, intercambiaban miradas rápidas, como queriendo confirmar que lo que estaban viendo era real. Algunos intentaban fingir que no sabían nada, otros no ocultaban su asombro,
y unos pocos se giraban con esa incomodidad genuina de quien no sabe si quedarse o levantarse para no ser cómplice del momento. El hombre a su lado, el amante, tuvo una reacción aún más reveladora. Sudaba. Literalmente, su frente brillaba bajo la luz cálida del salón. Su mirada iba del plato al suelo, del suelo a la puerta, como buscando una vía de escape urgente. Lo vi tragar saliva con dificultad y mover la silla hacia atrás unos centímetros, como si necesitara más espacio para respirar. Se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído, pero ella no respondió. Estaba paralizada, envuelta por esa mezcla de nervios, rabia contenida y vergüenza que solo se siente cuando uno es desenmascarado sin haber tenido tiempo de preparar una reacción. Yo seguía de pie, sin moverme, observando cómo la escena se desarrollaba sola. No necesitaba intervenir. Todo se estaba cayendo por su propio peso, porque hay verdades que no hace falta empujar para que se derrumben. Solo basta que alguien entre por la puerta correcta en el momento justo. Y aunque en otro tiempo habría hecho todo por evitar este tipo de dolor público, ahora entendía que no. Era yo quien lo había provocado. No había sido mi elección. Solo estaba ahí, testigo de una realidad que se había fabricado a mis espaldas y que finalmente había quedado al descubierto, no por venganza, sino por consecuencia. Y entonces, lo inevitable sucedió. Él se levantó. Lo hizo con torpeza, como quien intenta mantener la compostura en medio de una fuga disfrazada de salida casual. Murmuró una excusa rápida a quien tenía más cerca, y sin despedirse, sin mirar a nadie, caminó hacia la puerta principal. Algunos lo siguieron con la vista. Otros fingieron no notar su huida, pero el mensaje estaba claro. Había tensión en cada paso que daba. El tipo de tensión que solo ocurre cuando alguien sabe que ha perdido algo más que un lugar en la mesa. Ha perdido el disfraz. Ella, por su parte, permaneció sentada, pero ya no era la misma. Su postura erguida había cedido ante una caída invisible. Sus hombros se encorvaron levemente. Su rostro perdió color. Intentaba mantener una expresión neutra, pero los ojos no mienten. En los suyos había confusión, rabia, orgullo herido y un miedo profundo. No a mí, no a la gente. Miedo a sí misma, a su reflejo en ese instante. Miedo al eco de sus propias decisiones. Porque cuando uno construye una mentira sobre una base inestable, siempre llega el día en que el temblor llega. Y ese temblor ya había comenzado. Yo no dije una palabra, porque hay instantes donde el silencio no es vacío, es presencia. Una presencia que habla, que confronta, que señala, sin levantar la voz. Seguí observando, sin mover un solo músculo, como si al hacerlo pudiera ayudar a que cada persona allí enfrentara lo que veía. No buscaba humillación, pero entendí, de forma clara, que a veces la vida se encarga de poner todo en escena para que lo oculto se vuelva visible. Y ese era uno de esos momentos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay escenas que no se olvidan, no por lo que se dice, sino por todo lo que se revela en el gesto de quien se queda, y en la reacción de quien se va, y en medio de esa tensión que se respiraba densa, como si cada persona en ese salón estuviera conteniendo el aire sin saber muy bien por qué, ocurrió algo que no esperé. Fue un gesto pequeño al principio, casi imperceptible, pero que cambió por completo la energía de la sala. Mi suegro, ese hombre reservado que siempre se mantuvo al margen de los conflictos, se levantó lentamente de su asiento. Su edad le exigía cuidado, pero sus movimientos tenían una decisión que no dejaba lugar a dudas. Su mirada me buscó entre el grupo, atravesó la incomodidad que flotaba entre nosotros, y cuando nuestros ojos se encontraron, lo que vi en los suyos no fue sorpresa, ni lástima, ni distancia. Vi respeto, una especie de reconocimiento silencioso que venía gestándose desde mucho antes de esa noche y que por fin encontró el momento de manifestarse.
Caminó hacia mí sin prisa, pero con una presencia que obligó a todos los presentes a prestar atención. Cada paso suyo rompía la incomodidad del ambiente, no con fuerza, sino con autoridad tranquila. Cuando estuvo frente a mí, no dijo nada al principio. Solo me miró como si estuviera evaluando el peso de todo lo que había pasado, como si quisiera asegurarse de que estaba realmente viéndome desde el lugar que siempre merecí. Y entonces, sin pedir permiso, me abrazó. No fue un abrazo rápido ni frío. Fue firme, sentido, de esos que te sostienen por dentro cuando aún quedan fragmentos sueltos intentando recomponerse. La sala entera quedó en silencio otra vez, pero esta vez fue un silencio distinto. No era de tensión, era de impacto, porque en ese gesto se quebraba algo que muchos preferían evitar, la aceptación pública de una verdad incómoda. Y no hizo falta que él hablara demasiado para que todos entendieran. Pero aún así, después de unos segundos, se apartó apenas para mirarme de frente y decirlo en voz alta, sin rodeos. Siempre te respeté más que a cualquier otro. Sus palabras no fueron solo para mí, fueron para todos los que, hasta ese momento, no sabían bien cómo reaccionar ante lo que había sucedido. Y al decirlo, no solo me honró, también puso a cada uno en su lugar, porque esa frase, salida de él, tenía peso. Venía de alguien que había sido testigo silencioso de muchas cosas, de alguien que, a pesar de no intervenir, había observado lo suficiente como para saber quién era quién en esa historia. No necesité responder con palabras, solo asentí, agradecido, sin poder evitar que se me humedecieran los ojos. No de tristeza, sino de reconocimiento, porque hay algo profundamente reparador en que alguien te vea por completo justo cuando otros han intentado minimizarte. Su gesto me sostuvo, sí, pero más que eso, confirmó que no estaba loco, que no había imaginado todo, que mi valor no dependía de la narrativa que otros habían intentado construir a mis espaldas. Vi cómo algunas personas se incomodaban ante esa escena. Vi a mi esposa bajar la cabeza, vi a algunos invitados mirar hacia otro lado con incomodidad, como si presenciar esa afirmación tan clara les removiera algo. Porque cuando se instala la verdad en un espacio donde reinaban los silencios convenientes, es imposible no sacudirse. Y eso fue lo que pasó. El ambiente se reconfiguró. Mi posición ya no era la del excluido, era la del hombre que, aún herido, había llegado con la frente en alto y sin necesidad de vengarse. Había recuperado el lugar que otros intentaron arrebatarle. Y entonces supe que no estaba solo, que aunque me habían querido hacer invisible, había quienes todavía sabían ver con el corazón. Mi suegro, con ese gesto, no solo me defendía a mí, también se defendía a sí mismo, a sus propios principios, porque no hay vínculo que se sostenga sin respeto, y él, al poner el suyo sobre la mesa, no solo me daba un abrazo, me devolvía la voz, me devolvía la dignidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a veces la verdadera reparación no viene de quien te falló, sino de quienes, sin deberte nada, reconocen lo que eres. Fue después de ese abrazo, cuando el ambiente empezaba a bajar el tono, que ocurrió algo inesperado, aunque quizás inevitable. No sé si fue la tensión acumulada, el nerviosismo de los presentes, o simplemente la necesidad de alguien de sacar del pecho lo que llevaba tiempo callando. Pero la verdad que hasta entonces se insinuaba en miradas esquivas y gestos contenidos, salió a la luz sin ningún disfraz. Fue una mujer del otro lado del salón, una prima lejana de mi esposa o tal vez una de sus amigas íntimas, quien rompió ese silencio con una frase apenas susurrada, pero lo bastante fuerte para llegar a los oídos de más de uno. Esto no es nuevo, ya estaban juntos desde antes. En un segundo, el murmullo se esparció como una chispa sobre pólvora seca. Las mesas comenzaron a temblar no por el movimiento, sino por la carga invisible que ahora flotaba en el aire. Ya no era solo una sospecha, ya no era solo una foto, una intuición
o una actitud distante. Era una verdad confirmada, una relación que no había nacido del impulso, del error o de la confusión. Era algo que llevaba tiempo oculto, que se había cocinado a fuego lento mientras yo aún dormía en la misma cama, mientras aún preguntaba, ¿estás bien?, con la esperanza de reconstruir lo que por lo visto ya estaba siendo sustituido por completo. Vi cómo las caras cambiaban a mi alrededor. Vi a quienes habían estado fingiendo sorpresa sentirse incómodos por haberse mantenido, en silencio, sabiendo más de lo que decían. Vi a mi esposa mirar hacia esa mujer con furia contenida, como si el problema no fuera la traición en sí, sino el hecho de que alguien se atreviera a decirlo en voz alta. La rabia en su expresión fue una confesión. Y aunque ella no dijo nada, su reacción lo confirmó todo. Fue el instante en que se rompieron todas las máscaras, la del matrimonio que seguía en pie, la del evento familiar impecable, la del todo está bien que había sostenido con tanto esfuerzo para que los demás no notaran lo que ya era imposible de ocultar. No era una aventura reciente, no era una noche de debilidad, era una historia paralela, una vida oculta tejida con la misma frialdad con la que me había alejado poco a poco. Y eso, aunque dolía, también liberaba, porque ya no había dudas, ya no había espacio para justificar su conducta con argumentos suaves. Lo que había pasado no era un accidente, era una decisión reiterada, mantenida, defendida incluso en mi ausencia. Ella lo eligió, lo ocultó y lo sostuvo mientras yo, con buena fe, seguía intentando salvar lo que ya había sido abandonado desde hacía tiempo. La revelación tuvo un efecto dominó. Más personas comenzaron a hablar. Pequeños comentarios surgieron de quienes decían haberlo sospechado, de quienes recordaban ciertas salidas, ciertos gestos, ciertas fechas que ya no encajaban del todo. Yo los escuchaba sin intervenir, porque en ese momento entendí algo que me marcó profundamente. A veces no necesitas ser tú quien diga la verdad. Ella se abre paso sola cuando ya no puede sostenerse bajo el peso de la mentira, y ese era exactamente el tipo de verdad que se estaba desplegando frente a todos. No era mi versión, era la versión que el tiempo, los hechos y los testigos estaban dejando al descubierto. Ella intentó recuperar el control. Se levantó, tomó su copa, forzó una sonrisa y dijo algo como «No crean todo lo que escuchan». Pero ya era tarde, su voz sonaba hueca, su intento de mantener la dignidad se deshacía con cada palabra, porque ya no era posible tapar el sol con un dedo. La exposición era total, y aunque nadie le gritó, aunque nadie la confrontó directamente, la atmósfera era más contundente que cualquier juicio. El juicio ya se había hecho en los ojos de quienes veían sin hablar, en los gestos de quienes bajaban la mirada con incomodidad, en el suspiro largo de su propio padre que volvió a sentarse sin pronunciar palabra. Yo la miré en ese instante, no con odio, ni con reproche, sino con una claridad que solo se tiene después de haber visto lo suficiente. Y entendí que no era ella quien más me dolía. Era el tiempo que le dediqué creyendo que aún había algo que salvar. Era el esfuerzo por sostener algo que solo yo estaba intentando reparar mientras al otro lado ya habían construido una salida. Sentí un vacío, sí, pero también sentí un alivio, porque por fin todo estaba claro. Por fin se había caído la máscara. Y en esa claridad, por dolorosa que fuera, también se abría una nueva puerta, la de una libertad que no venía del olvido, sino de la aceptación. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando la verdad aparece sin que tú la provoques, sin que tú la señales, se vuelve más poderosa que cualquier argumento. Es la vida diciendo basta, y a veces, solo a partir de ahí, comienza tu verdadera transformación. Escribe en los comentarios, vi la verdad sin tener que buscarla, si alguna vez algo se reveló ante tus ojos sin que tú hicieras nada para descubrirlo.
Después de todo lo que se dijo sin ser dicho, de todo lo que se reveló sin necesidad de gritarlo, sentí dentro de mí una certeza que no tenía ruido, pero sí una claridad firme. Ya no había nada que explicar, nada que demostrar, nada que confrontar. Todo estaba expuesto. Cada mirada, cada silencio, cada expresión en el rostro de los que me conocían era suficiente. Y en medio de esa escena, donde cada uno empezaba a comprender su propio rol en esta historia, tomé una decisión que cambió todo para mí. No iba a quedarme más en un lugar que había dejado de ser mío mucho antes de que me diera cuenta. No iba a mendigar explicaciones donde ya no había verdad. No iba a usar mi dolor como arma ni mi herida como escudo. Iba a salir de ahí con lo único que aún me pertenecía por completo, mi dignidad intacta. Respiré hondo, como quien se prepara para dar un paso que ya no necesita permiso. Caminé hacia mi suegro, ese hombre que, sin saberlo, se había convertido en el único ancla de respeto en medio de tanto naufragio. Me acerqué con calma, y cuando estuve frente a él, extendí la mano con firmeza y respeto. Él me tomó sin dudar, y aunque sus ojos estaban enrojecidos, no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio ya era una voz suficiente. Lo abracé una vez más, breve, fuerte, como quien agradece sin palabras todo lo que ese gesto había significado unos minutos antes. Luego, sin dramatismo ni urgencia, me giré hacia las demás personas presentes. Había quienes me evitaban la mirada, tal vez por vergüenza, tal vez por incomodidad. Otros me observaban con una mezcla de respeto y culpa. Yo los saludé con la cabeza, uno por uno, sin rencor. Di la mano a quien se acercó con sinceridad. Acepté los gestos torpes de quienes intentaron decir algo y no supieron cómo. Y a los que no se atrevieron a moverse, simplemente les regalé el silencio que ellos mismos habían preferido durante tanto tiempo. No buscaba dramatismo, no buscaba aplausos, solo quería cerrar ese capítulo con la altura que, al final del día, se vuelve la verdadera victoria. Pasé junto a mi esposa sin detenerme, no por indiferencia, sino porque ya no había nada que sostener. Su mirada me siguió, pero no la enfrenté. No porque no pudiera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Había algo mucho más poderoso que una discusión en ese instante. La paz de saber que no era yo quien debía cargar con esa historia rota. Lo mío estaba hecho. Lo mío estaba dicho, incluso sin palabras. Seguí caminando, con el corazón golpeado, sí, pero con la frente alta. Porque a veces la mayor fortaleza no está en quedarse a pelear, sino en saber cuándo irse con la conciencia limpia. A medida que me acercaba a la salida, sentí que cada paso era una liberación, como si cada metro que me alejaba de ese salón fuera una capa de dolor que se desprendía de mi espalda. No me llevé el orgullo de una venganza, me llevé la certeza de haber actuado desde la verdad, y eso, aunque no se vea, pesa más que cualquier escándalo. Crucé la puerta con la misma serenidad con la que había entrado, pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado. No era una transformación ruidosa ni repentina. Era una especie de silencio profundo que por primera vez no dolía. Era un silencio que contenía decisiones, aprendizajes, cicatrices y un nuevo comienzo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay momentos en los que la verdadera fuerza no se mide por lo que haces frente a los demás, sino por lo que decides no hacer, aunque tengas todas las razones para explotar. Salir de ese restaurante no fue solo cruzar una puerta, fue cruzar un umbral invisible que separaba dos versiones de mí. El hombre que intentó sostener una historia que ya no lo sostenía, y el que ahora caminaba hacia una nueva etapa con los ojos abiertos y el corazón, aunque golpeado, más despierto que nunca. Porque en medio de todo ese dolor, de la humillación, de la exposición, del silencio impuesto y de las verdades que se derrumbaron como castillos de arena, algo en mí se activó de una forma distinta.
No fue una explosión emocional, ni una decisión impulsiva. Fue más bien una conciencia que emergió desde lo más profundo, la certeza de que ya no necesitaba buscar aprobación donde no había respeto, ni amor donde solo quedaban restos de costumbre. Ese día, en medio de la traición, en medio de las miradas ajenas, de los cuchicheos, de la tensión cortante del salón, algo dentro de mí dejó de querer encajar en lugares que ya no vibraban con mi verdad. Dejé de preguntarme en qué había fallado, dejé de justificar el abandono ajeno, como si yo tuviera que cargar con una culpa inventada, porque entendí, con una claridad casi brutal, que a veces no se trata de lo que uno hace o deja de hacer. Hay personas que ya han elegido otro camino mucho antes de confesarlo, y lo único que uno puede hacer frente a eso es no perderse en el intento de retener lo que ya no quiere ser retenido. Fue en esa salida silenciosa, en ese caminar hacia el auto con la respiración acompasada y los pasos firmes, donde me di cuenta de que algo estaba empezando. No tenía nombre aún, no era un plan, ni una revancha. Era una especie de renacimiento interno, como si lo que me acababa de romper hubiera abierto espacio para algo completamente nuevo. No se trataba de borrar el pasado, no se trataba de fingir que no dolía, se trataba de elegir qué iba a hacer con todo eso a partir de ahora, porque si algo me quedó claro en ese momento es que el dolor solo sirve si te transforma, si te revela partes de ti que habías olvidado mientras te esforzabas por ser suficiente para alguien más. Me subí al auto con las manos frías, pero con el alma encendida. Dejé que el motor rugiera despacio, como si necesitara un tiempo para volver a conectar con el presente, y ahí, en ese silencio tan diferente al que había sentido antes, me escuché por primera vez en mucho tiempo. Escuché mis propias preguntas, no para que alguien las respondiera, sino para darme yo mismo el derecho de hacerlo. ¿Qué quiero ahora? ¿A quién quiero cerca? ¿Cómo quiero vivir mis días a partir de aquí? Y lo más importante, ¿cuánto más estoy dispuesto a seguir olvidándome de mí por sostener a otros? Ese día comprendí que la vida no siempre avisa antes de destruirte una versión de ti. A veces simplemente lo hace. Te arranca de cuajo lo que pensabas que te definía y te deja en medio del polvo, con el corazón desordenado, pero también con una oportunidad, la oportunidad de volver a construirte desde un lugar más honesto, más tuyo, más libre, porque cuando ya no tienes que sostener apariencias, ni justificar ausencias, ni forzar afectos, todo empieza a sentirse diferente, más liviano, más auténtico, más tuyo. Y eso, por más contradictorio que suene, también es una forma de victoria. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay quiebres que no son el final de nada, sino el inicio silencioso de algo que llevabas mucho tiempo necesitando. Una transformación que no pide permiso, pero que te deja más cerca de tu verdad. Pon ahí en los comentarios, yo también desperté en medio del dolor. Si alguna vez sentiste que tu mayor ruptura fue también el punto de partida de tu reconstrucción. Desde esa noche algo empezó a cambiar. No fue inmediato, ni dramático, ni milagroso. Fue lento, casi imperceptible al principio, como una semilla que apenas comienza a despertar bajo la tierra sin que nadie la vea, pero que ya está viva, creciendo hacia la superficie. Me costó entender que esa noche, que para muchos fue solo un evento social con un final incómodo, para mí había sido el verdadero inicio de algo nuevo, no un nuevo capítulo, una nueva vida, porque hay momentos que no dividen las cosas en antes y después, sino que las parten en dos, con tanta fuerza que ya no puedes regresar a lo de antes, aunque quieras. Y en ese corte silencioso supe que lo que venía dependía completamente de mí. No quería venganza, no quería demostrarle nada a nadie. Ya no tenía sentido desgastarme tratando de que otros vieran lo que yo ya había entendido. Lo que realmente deseaba era reencontrarme, volver a mí,
a esa parte que había dejado de escuchar mientras me adaptaba a lo que otros esperaban de mí, mientras intentaba sostener una historia ajena a mi verdad, mientras me convencía de que el amor siempre debía doler un poco para que valiera la pena. Esa creencia fue la primera que dejé atrás. Me había enseñado a resistir, sí, pero también me había mantenido en lugares donde ya no pertenecía, por miedo a quedarme solo o a sentirme insuficiente. Comencé a hacer cosas que antes no me permitía, a veces pequeñas, casi insignificantes para el resto del mundo, pero enormes para mí. Volver a caminar por las mañanas sin pensar en el celular, cocinar solo para mí sin apuro, dormir sin revisar si ella ya había llegado, mirar mis propias manos y agradecerles por todo lo que habían sostenido. Empecé a escuchar mis pensamientos sin juzgarme, a dejar espacio para sentir sin culpas, a poner límites internos, de esos que no se ven, pero que lo cambian todo. Dejé de justificar lo injustificable. Dejé de buscar explicaciones en el comportamiento ajeno para entender mi valor. Porque entendí que quien soy no depende de cómo me tratan, sino de cómo me miro cuando estoy solo, en silencio, sin máscaras. Recuperé mi tiempo, ese que antes se me iba en conversaciones forzadas, en intentos de acercamiento vacíos, en silencios que hacían más ruido que cualquier pelea. Me alejé de personas que solo sabían estar cuando les convenía y me acerqué más a mí, a lo que me hacía bien, a lo que me devolvía el sentido. Comencé a escribir, sin intención de mostrarle a nadie lo que salía de mí, solo para leerme, para comprender cómo había llegado hasta allí y cómo no quería volver a ese lugar nunca más. Había algo profundamente sanador en escribir lo que uno siente sin miedo a ser leído, como si la página fuera el único testigo capaz de escuchar sin juzgar. Y en ese proceso, sin buscarlo, empecé a redescubrirme, no como el hombre que fui en esa relación, ni como el que los demás esperaban que fuera. Me descubrí como alguien más real, más presente, más consciente de sus propias decisiones. Me encontré con partes de mí que había enterrado por encajar, por agradar, por no molestar, y sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba empezando a vivir desde un lugar nuevo, más limpio, más mío, con menos necesidad de tener razón y más deseo de tener paz. Porque entendí que la verdadera transformación no ocurre cuando cambia tu entorno, sino cuando ya no reaccionas igual frente a lo que antes te rompía. No fue fácil. Hubo días en los que el recuerdo dolía como si fuera reciente. Días donde la cama pesaba más de lo normal, donde el silencio volvía a parecer amenaza. Pero incluso en esos días, algo dentro de mí me empujaba hacia adelante. Era como si la herida misma me recordara que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Porque cada paso alejaba más esa versión de mí que se había perdido en una relación desequilibrada, y me acercaba al hombre que ahora quería ser, uno que no se abandona, que se elige, que no teme estar solo si eso significa estar en paz. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a veces sanar no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a mirarlo con otra mentalidad, no como víctima, sino como testigo de tu propia evolución. Y cuando ves tu dolor con esa claridad, ya no te define, te impulsa. Pon ahí en los comentarios, elegí volver a mí. Si alguna vez sentiste que tu verdadera fuerza comenzó justo cuando decidiste dejar de salvar lo que ya no tenía sentido. Lo curioso de las heridas es que al principio lo único que quieres es que dejen de doler, que el golpe pase, que la memoria se borre, que el corazón vuelva a latir como si nada hubiera pasado. Pero con el tiempo, cuando te das el permiso de mirar hacia adentro con honestidad, descubres que esas mismas heridas que tanto quisiste evitar fueron las que te obligaron a despertar, y no un despertar tibio, de esos que se dan poco a poco, sino uno profundo, casi violento, que te arranca de todo lo que dabas por hecho y te lanza a una versión de ti
que no sabías que existía, porque es ahí, justo en el punto donde sentiste que ya no podías más, donde empieza lo real, tu transformación. Esa noche en el restaurante yo no lo sabía, pero estaba naciendo otro yo, uno más silencioso, más consciente, más libre de las expectativas ajenas. Porque cuando te caen las máscaras delante de todos, cuando el dolor se vuelve público y la traición ya no puede esconderse, lo único que te queda es elegir con qué quieres quedarte. Y yo elegí quedarme conmigo. No con el resentimiento, no con la necesidad de tener la última palabra, no con la tristeza disfrazada de orgullo. Me elegí entero, roto y todo, porque entendí que no había nada más valioso que estar en paz con quien soy cuando se apaga el ruido de afuera. A veces, la humillación que más duele es la que más nos despierta, la que te enfrenta cara a cara con tus límites, con tus miedos, con las partes de ti que aún buscaban aprobación en los lugares equivocados. Esa humillación no es castigo, es espejo, un espejo cruel, sí, pero preciso, y cuando por fin dejas de pelear con lo que refleja, puedes empezar a ver más allá del dolor. Puedes entender que la caída no vino a destruirte, sino a reacomodarte, a sacudir lo que ya no encajaba, a liberarte de una versión de ti que había sido construida más por necesidad que por convicción. Y lo que parece el final muchas veces es solo el comienzo, pero no cualquier comienzo, no uno de esos que dependen de lo que hagan los demás, ni de si alguien vuelve a buscarte, ni de si la vida se apiada y te da una revancha. Es un comienzo íntimo, callado, poderoso, el comienzo de una historia que ya no necesita espectadores, ni aplausos, ni justificaciones. El comienzo donde tú decides ser protagonista sin pedir permiso, donde dejas de rogar por migajas emocionales y empiezas a darte lo que por tanto tiempo esperaste que otro reconociera en ti. No digo que sea fácil. Nadie sale ileso de un derrumbe así. Pero hay algo que pasa después del dolor, cuando te atreves a cruzarlo, que ya no te permite volver a lo mismo. Es como si el alma se expandiera, como si el corazón aprendiera un idioma nuevo. Uno donde el respeto se vuelve prioridad, donde la coherencia ya no se negocia y donde el amor empieza por fin en casa, dentro de ti. Porque si algo entendí después de todo esto es que no hay paz más grande que la de caminar sin máscaras, sin cargas ajenas, sin necesidad de esconder tu historia. Con las cicatrices expuestas, sí, pero con los pasos firmes, con la mirada hacia adelante, con la verdad de tu lado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando reconoces que la herida no fue tu final, sino tu punto de partida, algo se enciende por dentro, y ya no hay marcha atrás. Empiezas a vivir desde otro lugar, y desde ahí todo lo que llega, llega diferente. Y ahora que llegamos hasta aquí, con cada palabra compartida, con cada verdad expuesta con la sinceridad de quien ya no necesita fingir fuerza para parecer entero, quiero abrir este espacio también para ti, porque esta historia, aunque fue mía, tal vez resonó en algo tuyo, tal vez te recordó ese momento en el que también tuviste que sostener el mundo con los hilos que te quedaban, o quizás aún estás atravesando esa etapa en la que todo parece desmoronarse y no sabes si resistir o soltar. Sea cual sea tu punto en el camino, quiero decirte algo desde lo más humano que hay en mí. No estás sola, no estás solo, y no tienes que callar lo que arde por dentro. Si alguna parte de esta historia tocó una herida tuya, si sentiste que en medio del relato había un pedazo de tu pasado, de tu presente o incluso de tu miedo más oculto, te invito a dejarlo escrito, no para revivir el dolor, sino para reconocerlo, para transformarlo, para hacerle saber a otros y a ti misma, a ti mismo, que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía pura. Escribir en los comentarios lo que sentiste, lo que atravesaste, o simplemente dejar esa frase que nos une en silencio, es un acto poderoso.
es tenderle la mano a alguien que quizá está exactamente donde tú estuviste. Y en esta comunidad, cada historia contada es una lámpara encendida para quien aún camina a oscuras. Comparte este video con quien lo necesite, con esa amiga que aún duda si merece ser tratada con respeto, con ese hermano que calla su tristeza tras una traición, con ese alguien que aún no ha encontrado palabras para lo que lleva dentro, porque a veces una sola historia puede ser la semilla de un cambio profundo, y todos merecemos una historia que nos despierte. Y si este tipo de contenido te acompaña, te abraza, te habla justo donde otros callan, suscríbete. No por números, por conexión, porque aquí no se trata solo de contar historias, sino de sanar a través de ellas, de recordarnos que somos más fuertes de lo que pensábamos, más valiosos de lo que nos dijeron y más libres de lo que creímos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando abrimos el corazón sin máscaras, también abrimos la posibilidad de una vida vivida con verdad. Pon ahí en los comentarios, yo también estoy en este camino. Si sientes que esta historia fue una forma de mirarte con más compasión, más coraje y más conciencia.